Bueno, estamos acá en este nuevo formato que estamos haciendo con la Correvoz. Tenemos a Nacho, le preguntamos, ¿cómo se dice tu apellido? Pero nos dijo que lo digamos como se escribe, así que Nacho Mullenberg, bienvenido a la Correvoz. Acá estamos haciendo correr la voz de las cosas que nos gustan y estás invitadísimo para que tu palabra también se haga correr la voz dentro de la Correvoz. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias chicas por la invitación. Nada, muy contento de estar acá hablando de estos temas que nos unen y que nos apasionan, o sea que súper bien. ¿Crees que hay un cambio en estos momentos, en esto que nos ha pasado mundialmente, en donde, si bien las nuevas, a nosotras con Laura no nos gusta hablar de terapias complementarias, sino que son todas las herramientas que vamos incorporando para ir avanzando, evolucionando, ser cada vez más seres humanos más completos, ¿no? ¿Crees que hoy hay más personas que están llegando a todo este tipo de lenguaje? Esta forma de comunicación, de encontrarse con uno mismo. Sí, yo creo que también hemos tenido un tiempo de frenar un poco, ¿no? Con el coronavirus, por una parte, podés tomarlo de una manera como que es una desgracia, por otra una bendición. No quiero entrar ahí, ¿no? Obviamente que, bueno, todo tiene su sentido, ¿no? Pero una de las cosas positivas, ¿no? De lo que tomamos de esto es que hemos tenido tiempo para frenar un poco, para pensar, para reflexionar y para darnos cuenta también. Lo que yo veo en muchísima gente es para dónde está yendo mi vida, qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Y empezar a cuestionarnos cosas de cómo vivimos el día a día y realmente si es hacia dónde queremos ir, ¿no? Y hemos tenido tiempo para estar desconectados de otras cosas, desenchufados de muchas cosas y a veces con ese tiempo para conectarnos a nosotros mismos y para encontrar o para plantearnos preguntas que antes no nos planteábamos y para encontrar respuestas diferentes que antes tampoco teníamos. Entonces, y yo creo que esto también es exponencial y es una rueda que estamos creando, una rueda de conciencia, de autoconocimiento, de desarrollo personal, desarrollo profesional, muy grande, donde cada vez más personas se están metiendo, pero porque no les queda otra. Chicas, es que hoy en día el que no se conozca un poco, el que no sepa gestionar emociones, el que no tenga algo de inteligencia emocional, está realmente atrás, porque las personas que triunfan son las personas que empiezan un viaje de autoconocimiento y empiezan a ganar en esa inteligencia emocional, interrelacional, y que empiezan a vivir con propósito y con sentido en el día a día. O sea que me parece que estamos ante un gran cambio y en este coronavirus también que estamos viviendo ahora cuando se vea el video, ha hecho que mucha más gente entre, se cuestione cosas y se empiece a replantear otras. O sea que por esa parte yo lo tomo como positivo, digamos. Vos hablás en tus posteos, ¿qué tal? Yo soy Laura, ¿cómo va, Nacho? ¿Todo Hola bien? Laura. Seguimos de charla, ni nos detengamos en nombres. Vos hablás mucho de esto de que elegís cómo es tu mente. ¿Vos creés en eso? ¿Las personas podemos elegir cómo, el modo en el que pensamos y haces mucho hincapié en que los pensamientos a veces nos quedamos enganchados y hay que soltarlos más? Con todo esto que está pasando, ¿cómo esta evolución de la que hablás? ¿Te parece que este autoconocimiento nos lleva a estar más con esta herramienta en la mano y lo conseguiremos? ¿Vamos en camino a eso? Totalmente. Para mí eso es como un viaje, todo esto es un aprendizaje continuo, no es de un día para otro, uno se lo tiene que trabajar, como lo estamos trabajando ahora nosotros tres, y la persona que nos está escuchando es una persona que se tiene que comprometer con uno mismo y que uno puede ser dueño y libre de lo que pasa acá adentro, ¿no? Y no es lo que sucede, sino es lo que uno interpreta de lo que sucede y cómo se lo toma, ¿no? O sea, sí, evidentemente, vamos a poner el ejemplo del coronavirus, es una desgracia en muchas cosas, pero después cómo vivirlo depende de cada uno. Es lo mismo que cada situación. O sea, hay dos emociones grandes de que nos dominan, ¿no? Y es el miedo o el amor. Y al fin y al cabo, si rascamos cada una de los sentimientos y de las emociones que tenemos, se va a la raíz esa, desde dónde estás actuando. Y yo siempre me lo pregunto a mí mismo, digo, Nacho, ¿desde dónde estás actuando en este momento? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y hay veces que caigo, lógicamente, yo no estoy ni mucho menos iluminado. Yo sé mucho de la teoría y trato de esta teoría, este conocimiento, aplicarlo en el día a día para que se transforme en sabiduría. Pero está claro que cuanto más me conozco, más conozco cómo funciona la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, me doy cuenta de que yo no puedo ser libre hasta que no sea libre mentalmente.
y desde acá empezamos a gestionar todo lo que sucede en nuestro día a día, en nuestra realidad, en nuestro entorno. Entonces, yo quiero volverme un experto de mi propia mente. Cuando me vuelva un experto de mi propia mente, habré conquistado la libertad también, libertad de pensamiento, libertad de sentimiento, libertad a la hora de tomarse las cosas de una manera u otra. O sea que para mí el gran reto de vida es empezar y dominar por completo el cerebro, la mente, los pensamientos, porque desde ahí se construye todo, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno hace, lo que uno siente, y bueno, para mí es la clave del autoconocimiento, pero ya te digo, empecé y hasta que el día que me vaya al otro plano voy a seguir practicando y siendo un aprendiz de todo esto. En esto que estabas diciendo, pensaba una vez que detectamos cómo nos estamos hablando, ¿no? Cómo estamos pensando, cuál sería el segundo paso, ¿no? Porque primero tal vez estamos en automático, no nos damos cuenta, pero una vez que detectamos esto, uy, me estoy hablando así, de esta forma, ¿cómo hago el nuevo seteo para empezar a plantarme y decir, bueno, esto lo hago desde el amor o desde el miedo? Bueno, yo la verdad me voy hasta esa raíz, como decía María Rita, y me voy y digo, ¿estas palabras de dónde vienen? Yo creo que las palabras tienen mucho poder, las palabras nos condicionan muchísimo, y yo intento cuidar mucho el cómo me hablo y evidentemente cómo le hablo al resto de personas, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, rasco y digo, ¿estas palabras de dónde vienen? Desde el amor al miedo, y simplemente a mí me hace, desde me doy cuenta que estoy hablando o actuando desde el miedo, es ¿qué haría el amor en este caso? Pregunto, ¿no? ¿Qué haría la conciencia, ¿no? La sabiduría en este caso, en vez de ponerme como me estoy poniendo? Y claro, a veces uno piensa, ay, el amor, como muy filosófico, como diciendo, este tío está volado, pero no, llevarlo más a lo práctico, ¿no? ¿Qué haría la sabiduría? Porque a veces yo me encuentro a mí mismo pataleando como un nene, diciendo, ay, no puedo, no sé qué, estoy trabado, ay, pero... Y digo, vale, para, frenamos un poquito, vamos a ponerle un poquito más de madurez y responsabilidad, y ahí me voy abajo a la base y digo, ok, ¿qué haría una persona responsable, consciente y con sabiduría en este caso? ¿Se hablaría de esta manera o cambiaría la forma de ver las cosas? Y a partir de ahí me pongo, es como si estoy acá, digo, ok, lo primero es darse cuenta de esto, ¿no? Y después retroceder, a mí me sirve esto, ¿eh? No sé, yo no sé cuál es el camino, pero a mí me sirve volver para atrás y empezar de nuevo. Y a partir de ahí es como ¿no? Ejercitar el músculo de la confianza, y vas teniendo más confianza en tus palabras, te vas hablando mejor, y cuando uno se habla mejor y cuando ve las cosas de una manera más positiva, más amorosa, con más confianza, las cosas suceden mejor. Entonces yo lo tengo comprobadísimo en mi vida. Y bueno, intento cambiar ese diálogo interno haciendo, practicando, es que no queda otra. Lo que nos pasa también es que estamos muy acostumbrados, tenemos unos automatismos muy infantiles a veces, ¿no? De muy queja, protesta y muy para afuera. Entonces, yo digo, basta, yo me olvido del resto, mato al resto del mundo y me enfoco en mí. Y cuando uno se empodera en eso, es que todo cambia, porque te empezás a hablar bien y a empoderar. O sea que realmente, en verdad, no es tan difícil, realmente. Pasa Ah, que cuando hay... dejamos de poner afuera y mirar adentro, ahí ya está el gran cambio. Después Total, en esa elección hacia dónde quiero mirar y cómo puedo girar también en ese total, pensamiento. total. Entonces, vos apuntás a que hay que cambiar conductas. ¿En esto se basa este nuevo paradigma y este descubrimiento en el cual das charlas? No nos queremos quedar sin tocar este tema tan importante del eneagrama y las conductas y todo. Si cambiamos la conducta, ¿puede cambiar el eneatipo que uno ya es? ¿Cómo es esto? Bueno, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe 9 tipos de personalidad, para que sí, lo explico un poquito por si hay alguien que no lo entiende, y lo que define son como modelos mentales, ¿no? Estructuras psicológicas, y te muestran dentro del símbolo del eneagrama o la herramienta que hay 9 tipos de personalidad y que cada uno tiene unos deseos, unas motivaciones diferentes, pero hay algunos que también, ¿no? Dentro de ese eneatipo, tipo de personalidad, se comparten miedos, actitudes, enfoques y formas de relacionarse o ver la vida, ¿no? Y no, el eneagrama es una herramienta que tiene estos 9 tipos, pero lo que yo creo es que no se cambia de eneatipo, sino lo que se hace es progresar y madurar como persona. Y yo la invitación que hago siempre es como un viaje al centro de la herramienta, que es un círculo, ¿no?
es un viaje al centro de la herramienta, que es el viaje al centro del ser, y poder adoptar lo mejor de cada eneatipo, que es cada tipo de personalidad. No sé si se entiende. Ujú. Pero ¿uno es un eneatipo puro o decís que hay mezcla? Esta parte Para no, mí hay no me... mezcla, para mí hay Ajá. mezcla total. O sea, si se te nota mucho el eneatipo, es que estás muy descentrado para mí, porque siempre digo que hay que disimular el eneatipo, porque si se te ve mucho, generalmente se ve lo negativo. Porque si vos haces un camino de autoconocimiento, vas a darte cuenta que cada uno tiene partes de todo positivo y es todo un conjunto de aptitudes, enfoques, comportamientos positivos que tenemos que potenciar las personas. Entonces, descubrir el eneatipo es un punto de partida del viaje, de gran viaje de autoconocimiento, pero no se cambia de eneatipo, sino lo que se va haciendo es mejorando como persona y ser consciente donde uno cojea, donde uno tropieza con esa misma piedra y saber cuáles son tus dones y talentos y tus puntos fuertes en base a tu tipo de personalidad para que los puedas potenciar y que brille esa luz, digamos, ¿no? Esos talentos que todos tenemos. Cada uno los suyos en función de su tipo de personalidad. Nacho, siempre se habla que tenemos dones, ¿no? Y propósitos cada uno. ¿Y cómo se hace para encontrar ese don si estás en estas búsquedas? ¿Cómo crees que cada uno puede encontrar su don? También haciendo, es un camino de autoconocimiento, haciéndote buenas preguntas, respondiendo a unas buenas preguntas. Al final, creo que es más fácil de lo que nos pensamos. Es buscar esas cosas que se te dan bien, que te gustan, que te apasionan. No sé si conocen el estado de flow, digamos, ¿no? Cuando alguien hace algo y se le pasa el tiempo, se le pasa volando, siente que está conectado, que tiene una creatividad que le sale, que se olvida, ¿no? De la relación De tiempo y humana, espacio. totalmente. Ahí eso ya nos da sospechas. Y yo lo que hago muchas veces también es preguntarle a la gente. A veces nosotros nos enroscamos mucho y no podemos Es más ver, fácil, claro. es más fácil. Entonces, preguntarle a la gente, hey, ¿qué se me da bien? ¿Cómo crees que son mis cualidades, mis talentos? Lo que me sale fácil y que también el otro puede ver, entonces, ¿no? Ese brillo que el otro ve y que se me hace fácil y Exacto, liviano. exacto. Exacto. Hay un libro que se llama El elemento de Ken Robinson que habla de esto, Descubre tu elemento, también es el otro, que son muy interesantes lo del autor y propone una cantidad enorme de ejercicios y preguntas para hacerte y que hagas a otras personas que te ayuden a descubrir cuáles son tus dones y talentos. Pero también es un ejercicio de honestidad y también de confianza, porque yo con lo que veo es que cuando hay más confianza en uno mismo, es más fácil descubrir y hablar de estos dones y talentos, ¿no? Y a veces hablamos como que dones y talentos puede ser, no sé, Roger Federer jugando al tenis o Messi, y no hace falta tener ese don y talento. Esos tienen su don y talento y lo trabajan y es maravilloso, pero un don y talento puede ser la comunicación, puede ser como ustedes, el conectar personas. Eso ya es un don, ya es un talento, ya lo estás practicando, ¿no? Y con este programa, con lo otro que van haciendo, ya están floreciendo ustedes, porque es que esto lo hacen por pasión también, se les nota cuando hablan, cuando lo hacen, cómo se mueven. Y bueno, conectar personas puede ser un don, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que nos creemos que puede ser algo grandilocuente que cambie el mundo, y no, por ahí simplemente tu don es Sí, cuidar de las personas. o escuchándote a veces como culturalmente lo asociamos al maestro, ¿no? Que vino y dijo tal cosa y todos escucharon lo que dijo el maestro, ¿no? Y es mucho más simple, es esto que sale fácil y encontrarlo. Para mí sí. ¿Lau? Tengo un montón de preguntas, todas... Yo también, pero no, si no, le sigo preguntando yo. sí, hay que hacer el ping-pong. No, te iba a preguntar un poco en esto, es muy fácil encasillarse, ¿no? En estos números, en esto, estuvimos justamente hablando con Ferran ayer y también me quedó mucho resonando toda la charla con él. La era del ibuprofeno, la llamaba él, esto de las respuestas rápidas, ¿no? Entonces, ¿cómo no quedar encasillado en yo soy este número, ¿no? Porque hay mucha gente que esto le debe resolver, como, bueno, me muevo con este número y ya está, yo soy esto, por eso soy así. ¿Cómo correrse de eso y no caer otra vez en el facilismo de esta es mi conducta y acá me quedo, ¿no? Totalmente, Lau, lo que decís es muy interesante. Vivimos en esta época también, ¿no? De que queremos todo con una varita mágica, hacer ¡pam! Y que alguien encima nos solucione, ¿no?
Y el problema del eneagrama es que es muy fácil caer en esas etiquetas, como bien decís, y yo siempre lo que digo en mis talleres, en mis cursos, es que esto es una invitación, y eso es una invitación a salir de esas etiquetas. El decir yo soy un 4 es un punto de partida que no es real, evidentemente nadie es un número, somos muchísimo más que un número, y quedarnos en esa etiqueta nos puede poner en un papel de muy víctimas y de persona inmadura e irresponsable. Y nos puede hacer justificar según qué patrones de conducta que tenemos de una forma infantil también, como decir, ay, como yo soy un 7, soy despistado y no puedo profundizar en las cosas. Bueno, soy un 7, soy así. No, 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 no. Estamos haciendo un uso de la herramienta muy erróneo, muy equívoco y muy superficial. Esto es la puerta de entrada. Me descubro que soy, ok, a partir de acá empiezo a trabajar, ¿no? Porque si no, no llegamos a ningún lado y podemos caer en esa tentación mala de tratar el eneagrama como un juego, porque es muy fácil y es divertido para empezar, pero al fin y al cabo ahí también se ve el compromiso de la gente, de decir, hey, estoy acá para trabajar o para identificarme y jugar a esto y tratar de justificarme todas mis actitudes sin buscar una evolución y un cambio verdadero. O sea, que la gente que está comprometida, y en mis talleres hago mucho hincapié y muchos ejercicios para que no se crean que son un número y encontrar prácticas reales que los ayuden a trascender ese número y que vean como una puerta de entrada. Ok, entré al mundo del autoconocimiento gracias al eneagrama, a la astrología, a las constelaciones, a lo que dijiste vos antes, María, que no me acuerdo cómo era el nombre. Cada uno encontrará una herramienta en concreto, el eneagrama es la que a mí me ayudó, y eso es una puerta de entrada, pero a trabajar y a seguir profundizando. Y además en esto que estás diciendo, en este trabajo también está la aventura, porque vas encontrando cosas nuevas y te da la posibilidad de ser esta persona nueva, ¿no? Y esto es lo que hoy estamos tratando de acompañar con esta charla, que todos podamos darnos la oportunidad de empezar cosas desde otra mirada, y como lo vemos también somos. Entonces, Totalmente. Sí, y en sí. estos ejercicios que decía, ¿hay alguno que podamos hacer? O, así rápido, ¿se puede transmitir algún número? ¿O sería pecar, pasar algún ejercicio en esta nota? De improvisar Eh, algún Bueno, ejercicio. todo está relacionado, es más largo, es un proceso, no es un ejercicio suelto, sino que para hacer un ejercicio hay un background anterior y una puesta en escena, y claro, sería un poquito largo. Se los Ah. debo, lo voy a hacer, pero ahora mismo es más difícil porque necesitamos tener un conocimiento del eneagrama que no puedo explicar en solo unos minutos. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es de todo ¿Alguna esto? lectura? Perdón. No, no, Dale. decile, Lau. Dale, Lau. No, te iba a decir porque sé que es gran lector y me gustaban esas frases que decís de cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Entonces, como que le das mucha importancia a la lectura. Entonces te iba a preguntar, ya que no podemos profundizar mucho hoy en el tema este de eneagrama y desarrollarlo tanto, ¿alguna lectura fácil o algo para que esto, ¿no? Abrir estas puertas que vos decís, que no quede solo acá y el que quiera empezar a profundizar, ¿cómo arrancar? Con el eneagrama, ¿verdad, Lau? Sí, con todo este tema de autoconocimiento, el eneagrama o, bueno, estas teorías que se van uniendo, siempre tienen un punto de contacto, siempre valen, Sí. ¿no? Para uno. Sí, bueno, a mí del eneagrama me gusta Borja Vilaseca, por ejemplo, que fue uno de mis referentes. Él tiene un libro que se llama Encantado de conocerme. Es una introducción al eneagrama, y después a mí me gustó profundizar con Don Richard Rizzo y Russ Hudson con la sabiduría del eneagrama, eso en relación al eneagrama. Y después, bueno, a mí me gusta también todo lo que es un poco la filosofía oriental y el cómo tomarte la vida de otra manera. Empecé con lo típico de Robin Sharma, o el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Esas fábulas y novelas que te hacen replantearte un par de cosas. Y después hay autores como, bueno, Virginia Blanes, que me encanta, que es una española que habla mucho sobre el ego, el ser, la conciencia y cómo vivir de forma más madura. Virginia Blanes, la recomiendo mucho. Osho, a mí me encantó. Y ahora también, bueno, estoy metido mucho con lo de empresa, en marca personal, libertad financiera, inteligencia financiera. Ahí tenemos a Robert Kiyosaki, Raymond Samsó, Sergio Fernández, Harbecker. Claro, hay tantas temáticas que me apasiona todo a mí, chicas, que me encanta. Entonces, me va por épocas aparte. A veces que me vuelvo ahí como muy Osho, Krishnamurti,
y Virginia Blanes o Sergi Torres, y hay otras que me vengo más a lo mundano y me gusta más el tema empresarial, emprendimiento, marca personal e inteligencia financiera, que es un temazo que nos va a tocar a todos, que nos está tocando a todos, y creo que esta también pandemia nos ha traído mucha verdad sobre el dinero, darnos cuenta de cómo nos relacionamos con el dinero, que si quieren otro día hablamos del dinero, que me parece un temazo espectacular. No, dale, te Y tomamos. más en Argentina con todo lo que está pasando. Te tomo la palabra porque el dinero es un lindo tema para hacerlo otro día. Y bueno, ya se nos está haciendo como el tiempo, pero me parece que es lindo también hacerte esta pregunta de cómo llegaste a esta mirada interna tuya. Yo llegué porque me di cuenta que a mí me agarró como una pandemia, también entre comillas, me di cuenta que mi vida no tenía sentido, de que estaba metido en la rueda del hámster y que estaba haciendo cosas, yo me levantaba y no tenía ilusión por mi día a día. Vivía materialmente de puta madre, como se dice acá, casa, barrio privado, me iba bien la empresa, pero estaba rico materialmente, pobre espiritualmente. O sea, no tenía sentido. Si me moría, digo, bueno, ya está, me muero. Digo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y a partir de ahí me di cuenta de que quería vivir desde otro lado, con más sentido, con propósito, dejar algo lindo, o sea, si pudiera ayudar a otras personas y si pudiera tener algo que me pueda llenar. Y ahí empecé a averiguar un poco, me di cuenta que era también totalmente ignorante de lo que sucedía aquí adentro, y empecé a investigar, a leer, pero todo me llegó por un sufrimiento bastante grande. En una época donde vivía yo en Costa Rica, claro, yo acostumbrado, bueno, soy en tipo 7, en el tipo 7 aprovecho y meto ahí una puntita, es una persona que le gusta estar muy, muy activa, muy social, siempre haciendo planes, con muchos estímulos, con mucha gente, con mucho ruido mental, por así decirlo, le cuesta estar solo, le cuesta estar tranquilo, le cuesta conectar con uno mismo, una persona súper superficial, y que le encanta picotear de acá para allá en actividades, personas, experiencias, ejemplos. Bueno, y de repente me fui a vivir a Costa Rica, a la montaña, con 2 vacas, 3 caballos y un gallo. Y claro, ahí me llegó el momento de frenar y parar. Y ahí es cuando me empecé a replantear un montón de cosas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi día a día? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué quiero hacer? Y bueno, la pasé muy mal durante mucho tiempo, llorando cada día de decir, ¿qué estoy haciendo? Y eso fue lo que me hizo un clic, de decir, vale, está en mí, y bueno, y ahí empecé la rueda y empecé a meterme, me apasiona esto, y ahora mira, cosas de la vida, me dedico a dar formaciones de autoconocimiento, desarrollo personal y profesional. Wow, qué lindo. Buenísimo. Entre todo eso lo conociste a Borja, que lo nombraste hace un rato, y generaron todo esto también, que está buenísima la historia de cómo se conocieron y todo eso, la estuvimos chusmeando un poco. Nos quedaron más o menos 105, 106 preguntas a cada una, no es tanto. No, les pido que... disculpas porque justo hoy me tengo que ir, pero hacemos otra porque esto me encanta hablar de esto, así que realmente, chicas, cuando quieran buscamos otro horario la semana que viene y hacemos la segunda parte si tienen ganas y contestamos esas 106 preguntas. Bueno, tengo un apellido un poco raro, pero acá los que lo están leyendo, acá se ve, nachomuhlenberg.com es mi página web, ahí hago formaciones tanto presenciales acá en España, antes en Latinoamérica cuando nos dejaban viajar, sobre todo en Buenos Aires, pero también hago formaciones online, y en las redes sociales, en Instagram, en YouTube también, Nacho Muhlenberg me encuentran con mi nombre. Genial. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido una emisión más de La Correvoz, haciendo correr la voz de las cosas que nos gustan, y este tema nos apasiona también, así que por eso invitamos a Nacho. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Nacho. Sintonizando tus emociones, los lunes de 20 a 21 horas. La Correvoz.